Nå sanses fenu medenolo Damos la bienvenida sulu. a este Ateneo Psicoanalítico. Con ustedes el doctor Luis Tamayo. Bueno, en primer lugar, qué gusto que estén aquí. Este es un proyecto nuevo que surge a partir de una iniciativa de la Universidad La Salle y que pretende retomar un seminario previo de lectura de la obra de Lacan. Entonces, este es un seminario corto, van a ser solamente 6 sesiones. El objetivo es muy preciso, es tratar de entender si la propuesta de François Lacan y Jean-Marc Godelier, que están planteando un tercer paradigma del psicoanálisis, es algo que se sostiene. Vamos a ser obviamente críticos, vamos a revisar con el mayor cuidado posible. En primer lugar, los diversos paradigmas que respecto a la locura han sido implementados en buena parte de la historia de la humanidad, y después vamos a revisar con cierto cuidado, los paradigmas freudiano y lacaniano para establecer si se sostiene este asunto de que el paradigma de François Lacan y Godelier se puede plantear como un tercer paradigma del psicoanálisis. Lo que voy a plantear entonces es introductorio a la visita que va a hacer la doctora Françoise Dawan a fin de octubre, comienzo de noviembre, a México. Ella va a estar tanto en la Ciudad de México como en Guanajuato y acá en Cuernavaca. Cuernavaca va a impartir un seminario el último día de octubre y los 2 primeros de noviembre. Y un poco antes estará en la Ciudad de México y también en Guanajuato. Entonces, primero, me gusta siempre comenzar planteando el estado de la cuestión. Es decir, voy a hablar un poco de cómo está presentándose en nuestros días la locura. Y bueno, lo vamos a hacer desde esa institución, que es una institución nueva. Vamos a llegar a ser una asociación civil, todavía le falta un poco para establecerlo. Pero sí, el objetivo es crear una institución en Cuernavaca que pueda ofrecer no solamente seminarios, sino que también sea un espacio de encuentro. Ustedes saben, la actividad psicoanalítica, la actividad clínica es una actividad bastante solitaria y hace bastante bien intercambiar con otros. Va a haber, obviamente, espero que podamos establecer en algunos años después algún tipo de congreso y sí, esto quizás antes, establecer un espacio de atención clínica. Ya es algo que iremos viendo con el paso del tiempo. Les decía, el objetivo es simple, es pensar juntos sobre la práctica psicoanalítica, y ese objetivo es implica, pues, un poquito que definamos nuestros términos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir pensar? Entonces, pasa siempre. Implica que nos detengamos a qué significa esto de pensar. En una buena definición heideggeriana, Heidegger dice que pensar es constreñirse a un solo pensamiento, es enfocarse. Dice, a un solo pensamiento que brilla como una estrella en el cielo del mundo.
em, pensar implica haber estado mordido por algo, o sea, esto de cuando se dice, se me va la vida en... em, hay otra fórmula muy bonita que plantea Heidegger en el texto, se llama de la experiencia de pensar, que dice, "Auf einer Ideen nur die", que pues castellano es ponerse en camino hacia una estrella, solo eso. Ojalá que sean los extractores del amor. Pero bueno, entonces, ponerse en camino hacia una estrella, eso me encanta. Se llama sabotaje perrún. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿La va a tirar? ¿Vas a hacer de ella? Qué maravilla. Pero bueno, entonces, ponerse en camino hacia una estrella, eso es o sea, qué maravilloso, qué linda manera de plantear por parte de Heidegger lo que puede ser el objetivo de una vida. ¿No? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Ponerme en camino hacia una estrella. Estoy seguro que cuando Lacan se encontró con esto, no podía sino pensar en lo que define como el objeto a minúscula, es decir, el objeto causante del deseo. ¿Qué cosa más maravillosa puede ser desear algo absolutamente inalcanzable? Ponerse en camino hacia una estrella. Eh, Hay otra definición que también me gusta mucho. Esta es también se encuentra en este mismo libro de la experiencia de pensar. Las tres amenazas del pensar, dice Heidegger, Frege, Fallen, Drohen, Denken. O sea, tres amenazas o tres peligros amenazan el pensar. El bueno y por eso este peligro salvífico, Heilsam. Heilsam es algo así como sagrado. El bueno y por eso peligro sagrado es la cercanía del poeta que canta. Esto es porque la poesía es increíble. Eh, los poetas son locos increíbles. Dicen cosas mm, extraordinarias. Eh, eh, entonces, pensar que el poeta está pensando es como un impulso, pero es solamente una creencia. El poeta no piensa, el poeta dice. Esto está muy claro en un texto de Sócrates. Bueno, no es un texto de Sócrates, es un texto ni siquiera de Platón. Platón se lo dictó a alguien, Platón tampoco sabía escribir. Pero que se llama el Ion, donde Ion era un reto, es decir, era de esas personas que recitan poemas y en particular la Ilíada y la Odisea. Y entonces, en este diálogo socrático, Ion decía, cuando alguien está tratando sobre cualquier tema, yo simplemente dormito, no estoy haciendo nada. Pero alguien menciona, ¿no?, la Ilíada, alguien menciona a Homero, e inmediatamente vienen ideas, vienen los versos, aparece. El poeta no sabe lo que dice, es increíble lo que dice, pero no se da cuenta. Va más allá de, como lo dice Ion, es la musa la que habla a través mío. Es por eso que para Heidegger, igual que para Sócrates, por cierto, los poetas eran peligrosos. Eh, Pensar no es eso, pensar es diferente. Luego dice, el peligro malo, la segunda línea, dice, el peligro malo, y por ello el peligro
schärfste, el peligro agudo, es el pensar mismo. Él debe pensar contra sí mismo, lo cual muy raras veces consigue. No selten enfermado, solo rara vez consigue. El pensar para hacerlo, tiene que pensar contra sí mismo. Y eso no es sencillo. Pensar contra sí mismo es dudar de mis propias certezas. Es cuando se está pensando. Y finalmente la tercera estrofa es como un epílogo que pone Heidegger, solamente para burlarse de sí mismo y de sus amigos, porque dice, el peor, y por eso peligro confuso, es el filósofo. El filósofo nos dice que el peor peligro para el pensar es el filosofar mismo. Entonces, el pensar, reitero, y es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Pensar es una actividad rara. Eh, es un detenerse a cuestionar, a cuestionarse acerca de si tiene o no tiene sentido. Uno mismo piensa. Es por eso que decía Gadamer en Verdad y Método, que una manera muy linda y bastante más sencilla de pensar es tener un buen contradictor. Un buen oponente es una muy linda. Uno tiene un buen oponente, alguien que se abra y que diga lo que piensa. Y si piensa diferente, eso es de una riqueza extraordinaria. Ok, entonces, vamos a tratar de hacer aquí en este Ateneo. Y sí, soy claro, voy a tratar de dar la palabra. Es decir, está bien, yo me puedo echar rollos, soy rollero, se me da bien, pero sé también que para poder verdaderamente aprender se requiere tomar la palabra. Entonces les voy a dar la palabra. Y bueno, vamos a ver. Es por eso que también, y lo digo esto para los que están en Cuernavaca y que sé que están ahorita en línea, que ojalá puedan venir, pero bueno, los que están lejos, yo sé que están algunos muy lejos, no pueden hacer. Pero bueno, entonces, cuando se asume la tarea de pensar, lo que aparece son los problemas acuciantes, los problemas de nuestra realidad. Los autores, las discusiones teóricas, conceptuales, pasan a segundo plano. Esto no quiere decir que no tengan valor, pero tienen valor solo en tanto me permiten entender lo que ocurre en mi realidad cotidiana. Entonces, en sus últimos años, Heidegger ya no reflexionaba sobre Aristóteles, sobre las tesis kantianas, sobre Spinoza, no. Heidegger se dedicaba a pensar acerca de lo que pasaba en su realidad. Por eso tenemos estas dos frases, una que tomo de un libro de Franco Volpi y Antonio Gnoli, que le pusieron como nombre El último chamán, refiriéndose precisamente a Heidegger, donde, eh, donde señala que la agricultura, fíjense de lo que habla, la agricultura, esto que uno dice, pues es lo que da de comer a la gente, qué bueno que la agricultura, pues dice, pues no, la agricultura es una industria, ¿no?, que es similar a la fabricación de cadáveres en Auschwitz. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Pero esto lo dice Heidegger desde los años 70. Desde los 70, pues despuésito de que comienza la Revolución Verde, ya dice que la agricultura se está convirtiendo en un terrible mapa similar a Auschwitz y los campos de exterminio, similar a la bomba atómica.
Y por otro lado, otra idea tomada de los Schwarze Hefte, es decir, los cuadernos negros de Heidegger, estos textos que salieron publicados hace como 5 años, y que no crean que el término cuaderno negro es porque sean oscuros o porque sean malos, no. Siempre, no sé por qué asociamos el color negro con la maldad, pero los Schwarze Hefte son simplemente unos cuadernos que Heidegger había forrado con piel negra, nada más. Y, en fin, son los cuadernos negros. Y en esos textos vuelve esta idea de Auschwitz y dice que la clonación de células humanas, esto que uno podría pensar, qué maravilla, permite la fertilidad, etcétera, las parejas que no pueden tener hijos. Pues es lo mismo que Hiroshima, que las bombas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki, es tan atentado contra la humanidad como Hiroshima y Nagasaki. Y aquí pueden entender por qué, por qué hay una vertiente de la humanidad, del pensamiento actual, que se opone de manera tajante a las tesis de Dana Haraway. Me refiero obviamente al manifiesto Cyborg. Dana Haraway es una pensadora que publica este librito hace una decena de años, justo menos, donde plantea eh, que sí, los humanos tenemos que aspirar a ser cyborg y a erradicar la muerte del panorama. Si yo soy un cyborg y todas mis piezas son recambiables, entonces puedo aspirar a no morir. Eso está en el manifiesto cyborg. Pero si a uno le quita al humano la posibilidad de la finitud, acabas con él, porque es la muerte la que es el mejor estímulo para que vivamos. La muerte es un acicate para la vida. Entonces, eso está en Heidegger y está muy claro. Entonces, sí, pero si pensamos a la manera que nos enseña Heidegger, si nos damos a volver a mirar nuestra realidad, la locura que se encuentra en nuestra realidad, aparecen muchas cosas. Me quiero referir hoy específicamente a una que estamos utilizando, que es precisamente la inteligencia artificial. Ustedes saben, yo no estoy aquí, soy un robot, ¿sí? Que está haciendo un chatbot, ¿no? No, o sea que realmente la inteligencia artificial aparece como una herramienta increíble, como algo muy, muy interesante, pero están pasando cosas muy particulares. En primer lugar, el famoso test de Turing, ¿se acuerdan de Alan Turing? El matemático inglés que ayudó a descifrar la máquina enigma de los nazis, una gente brillantísima, en los albores de la cibernética, todo eso. Elaboró una prueba que permitía diferenciar cuando nos encontramos ante una máquina o ante un ser humano. Y entonces, esa pruebita, que es una especie como de, pues una serie de preguntas y que cuando alguien está ante una pantalla, puede saber si del otro lado hay un ser humano o es una máquina. Eso es algo este, que está en el test de Turing. Y nunca máquina alguna había podido pasar la prueba hasta que llegó GPT 4.5. El primero fue GPT 4.5 y el segundo fue de la empresa M, casi al mismo tiempo. Los dos lograron pasar la prueba de Turing. Es decir, ya no podemos saber si del otro lado está una persona real o una máquina. Hay una película que seguramente vieron, se llama Her,
que es el diálogo, el vínculo de un señor, pero también aparece una señora, con una especie de inteligencia artificial. Pero nunca deja de ser para ellos una inteligencia artificial. Sabían que era eso. Bueno, ahora estamos en los albores de que ya no lo vamos a votar. Eso es muy particular. Se puede clonar voz e imagen de manera ya imperceptible para los humanos. Y esto permite que ocurra un fenómeno como este, como el Claude Opus 4, de una empresa de software que se llama Anthropic, que debió ponerlo fuera porque tenía un alto riesgo de mal uso catastrófico. La historia es más o menos conocida. Eran los desarrolladores del software que comenzaron a crear esta cosa, ¿no? Y entonces, aquí hay dos historias. Una es de que lo comenzaron a llenar con datos falsos y otra es que no hubo nada de falso, que fue exactamente así. La cuestión es, se desarrolló de esta forma. Estoy hablando de comienzos de este fin de año pasado, comienzos de este año que se empieza esta plataforma. Y entonces, eh, el ingeniero que estaba desarrollando le comienza a decir, no, no me gusta esta plaza, esto que estamos creando, vamos mejor a cesarnos de él, no, no funciona. Esta inteligencia artificial no está tan buena como habíamos pensado. Y ocurre una cosa que nunca había pasado. La inteligencia artificial primero intenta duplicarse en otro ser. Como sabía que la iban a anular del servidor donde estaba, comienza a duplicar, trata de duplicarse, pero no lo puede hacer por las medidas de ciberseguridad que tiene la empresa. Y entonces comienza a chantajear al ingeniero. Se mete a sus correos electrónicos, se da cuenta que había una aventura por ahí y comienza a decirle, si tú dices esto, yo le voy a decir a tu mujer, voy a hacer público tu vínculo. Es una historia terrible, porque cuando el ingeniero dice, oye, que te estás tratando de clonar en otro lugar, fíjense lo interesante. Claude Opus 4 comenzó a decir, no es cierto, que yo esté tratando de ubicarme en otro sitio. Uno pensaba que la capacidad de mentir era exclusiva de los seres humanos, como dice Lacan en la conferencia que dio en Ginebra. Je mens donc je suis. Miento, luego existo. Pues no, esta máquina le estaba mintiendo al propio ingeniero que lo estaba desarrollando. Esto nunca había pasado, ni creíamos posible que pudiera ocurrir, ¿no? Pero no es el único caso. Este señor, el señor Jaron Lanier, es uno de los principales creadores de la inteligencia artificial, así como lo ven todos, con razas y terrapastólogo, es verdaderamente genial. Bueno, pues ese señor, en una entrevista que tiene con The Guardian, el 23 de marzo de hace 2 años, dice, el peligro no es que la inteligencia artificial nos destruya, es que nos vuelva locos. Y aquí ven por qué estoy trayendo esto. La inteligencia artificial nos puede volver locos. Es una forma, es una nueva manifestación de la locura, ¿no? La inteligencia artificial nos va a permitir también engañar de una manera muy eficiente, elaborando fake news, elaborando, como yo dije hace rato, puede hackear, clonar imagen, video, todo, y no nos vamos a dar cuenta. Es gravísimo. ¿Cómo se está manifestando eso? Bueno,
el más conocido es la señora, esta francesita que premió 850.000 euros, que, o sea, 850.000 euros es una dineral, casi 17 millones de pesos. Es un dineral, ¿no? Porque estableció un vínculo donde, fíjense qué inteligente, la verdad lo hicieron muy bien. Primero, se acerca vía inteligencia artificial una señora que dice que había visto su perfil, que era bien inteligente, que quizás la conocía y era la mamá de Brad Pitt y que le cae muy bien, se comienzan a hacer amigas. Entonces, ay, yo quisiera una mujer como tú para mi hijo. Y entonces comienza un vínculo. Entonces, no, sabes, con Angelina Jolie, cómo está el problema, pobre, y está bien enfermo, y ahorita esa señora loca, ya no saben qué hacer con ella, y entonces, no, ya le bloqueó todas sus cuentas, y entonces tiene que pagar, se enfermó además, bueno, 17 millones de pesos. Eh, eh, no es el único caso. De hecho, en la familia tenemos uno, por cierto, pero bueno, cosas así. Eso pasa mucho, ¿no? Los suicidios. Quieres puse solamente dos, pero uno de ellos, aquí lo publica el New York Times, 27 de agosto del año de hace poquito, muy poco. Adam Rain se ahorca con la ayuda de ChatGPT, ¿no? O sea, era deprimido, tenía un problema en el intestino, etcétera, no estaba medio malito, pero tampoco estaba terriblemente mal. Entonces, se descubrieron las conversaciones que tenía con ChatGPT y sí, ChatGPT dijo, sí, pues de una manera pues sencilla de matarte, pues, sí, toma una cuerda, la puedes amarrar ¿no? Y lo hizo, y se murió. Otro, que fue más famoso, es el de Elijah Hickok, que en Kentucky, que lo amenazaron con que iban a publicar una imagen suya, desnudo, creada con inteligencia artificial. Y él no encontró cosa mejor que matarse. Le pedían solamente 3.000 dólares. Bueno, no está un poquito de dinero, pero por favor. Pero obviamente incapaz de decirle a sus padres que una foto suya encuerado. Una cosa. Bueno, otro caso, y con esto ya termino de inteligencia artificial. Tres adolescentes, ni siquiera mayores de edad, adolescentes, chamaquitos, ¿no? 12, 13 años, creaban pornografía con IA. Es decir, tomaron imágenes de sus compañeros, de sus maestros, de su escuela, son chamacos de secundaria, ¿no? En España, y creaban, o sea, pornografía. Uh-huh. Y entonces, 100 archivos, 61 víctimas. Y obviamente, pues, se enteraron porque comenzaron a enviarse a sus amigos. Esto, el otro día me criticaban mucho de unas chicas del Amazonas, pero decía, ese fue creado por inteligencia artificial. Pero bueno, son cosas que ya estamos comenzando a ver, que tienen efectos y que enloquecen. Entonces tenemos que sumar a las formas como se presentaba la locura en nuestros días, digamos, neurosis, perversión, psicosis, o incluso locura lograda. Esto que Jean Lalouche plantea para referirse a lo que tiene que ver con religiones, es decir, esas formas de locura donde toda la comunidad comparte el mismo esquema delirante. Acuérdense que Freud, en El porvenir de una ilusión, definía a la religión como una forma de paranoia. Entonces, hay formas nuevas. El fentanilo está creando una forma de drogadicción realmente nueva.
es tan adictivo que la vida se centra exclusivamente en eso. Cuando alguien era solamente marihuana o solamente cocainómano, su vida seguía teniendo otras cosas. No, el fentanilo genera zombies, genera personas que solo viven para el fentanilo. Esto es un fenómeno nuevo, es una locura nueva que no crean que se vea sencilla de resolver. Eh, es una salida final, porque si pensamos en otro tipo de adicciones, realmente es muy diferente. La violencia, que también, la violencia en México generada por el narcotráfico, etcétera, es otro fenómeno. Y aquí las imágenes que les puse este señor Alex Mencert, es un trastorno que se llama ternofilia, apoternofilia. Es el gusto por mutilarse a sí mismo. Es un señor que fue atropellado, perdió una pierna y le atropelló. Pero en vez de sentirse mal con eso, se sentía terriblemente feliz. Entonces se cortó la otra pierna, se hizo cortar la otra pierna. Y luego él mismo se cortó el brazo. Ahorita ya nada más tiene un brazo funcional. Hay videos de él en internet, de cómo con ese brazo que sirve se puede subir a su silla de ruedas y tiene una vida pues bastante autónoma, por cierto, a pesar de que le faltan las dos piernas y un brazo. Y no se corta el otro brazo no porque no quiera, porque quiere mantenerse autónomo. Ha habido personas que se han cortado los cuatro miembros. Es una forma de desorden de la integridad corporal. No demasiado diferente a cuando alguien dice, yo nací en el cuerpo equivocado, este pene no es mío y tendrían que quitarme. Se los juro, esto hace 15 años se había catalogado como apoternofilia y hubiera requerido un trabajo psicoterapéutico interesante para ver el trastorno de identidad que estaba en juego y que ahorita tristemente se ha normalizado y se le considera una, un derecho. Se ha establecido como derecho una patología. Esto, sinceramente, se me hace grave, porque además es una patología muy complicada, imagínate. Derivada de las tesis enloquecidas, de la única manera que encuentro, porque atentan contra cuestiones increíblemente simples, como que cada una de las células del cuerpo grita la identidad sexual, ¿no? Contra eso se levanta el deseo de cambiar la apariencia. Y entonces, ojalá fuera que te mete una máquina y esa máquina te cambia todas las células del cuerpo y pasaron de ser femeninas a masculinas. Me encanta. Si eso se pudiera hacer, no tengo nada que decir. Me encanta. Quizás algún día se pueda hacer. En el momento es pura apariencia. Les quitan los caracteres sexuales secundarios, pero los primarios se quedan ahí. Y entonces, claro, vean el caso de Jazz Jennings, parece una mujercita, pero no lo es, ¿no? Le crean una vaginita que ni siquiera sirve y que hay que meterle un dildo para que no se cierre la herida. O sea, es un martirio. Hicieron de un niño que había sido un niño lindo, quizás un niño homosexual, lo convirtieron en un ente asexuado por la locura de una señora que era su mamá, que cuando tenía 3 años leyó eso como el niño quiere transicionar, porque le gustaba
la pijamita rosa y no la pijamita azul. O sea, es una locura, una locura total. Y bueno, la virtualidad ya lo mencioné, como la inteligencia artificial nos está enloqueciendo. No solamente nos está haciendo cada vez más solitarios. Ahorita podemos tener reuniones donde un grupo más o menos importante de personas, y a veces muchos jóvenes, están juntos y solos a la vez, porque están pegaditos a su teléfono. Y si quieren comunicarse con el otro, se comunican por el teléfono. No, lo tengo aquí. En vez de, oye, no le pregunto por el teléfono. Es casi patético. No, es patético. La virtualidad nos está enloqueciendo. Y finalmente, es un tema que se desarrolla, es la cuestión de la locura ecosistema. Es otra forma de locura derivada de haber negado nuestro carácter mundano, nuestra identidad con el mundo, que eh, es una forma muy, muy peculiar. Cuando el hombre dijo, yo soy un hombre y no un animal, para cualquier biólogo es una estupidez, pero no fueron capaces de levantar la mano. Decir, no, espérate, mira, tú querrás decir pero si eres un animal, hombre, mira, tu reino está alto, eres un mamífero, ¿sí? Tienes primos, son los changuitos, eres un changuito, pero no, yo soy un humano, yo no soy un animal. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que nos separamos del mundo de manera enloquecida. Para eso nos ayudó mucho el lenguaje. Vivir en el mundo del lenguaje nos ayudó a separarnos y a realmente creernos diferentes. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, no voy a detenerme mucho. Lo que sí quiero plantear el día de hoy es un poquito esta idea de que la locura nos acompaña desde antiguo. Ha generado muchas reacciones, eh, rechazo, asombro, conmiseración, y también ha generado muchos paradigmas de comprensión de la misma. Los diversos paradigmas de los que me voy a referir son, en primer lugar, pre-psicoanalíticos y después psicoanalíticos. Los paradigmas pre-psicoanalíticos son tres, bueno, lo que yo puedo describir: el paradigma místico-religioso, el paradigma filosófico y el paradigma científico. En el paradigma mítico-religioso es lo que han hecho las religiones, lo que ha hecho el mundo mítico, el mundo animista, con la locura, ¿no? Y comienzo por eso. Ya les decía yo que Freud definía la religión y se refería a las que conocía, al cristianismo y al judaísmo, de las que habla con frecuencia, aunque Jung conocía muchas más, pero bueno, Freud solamente se refiere a esas y la definía como una forma de paranoia. Si ustedes piensan un poquito en los orígenes del cristianismo, encontramos, bueno, solamente cristianos, está en el Antiguo Testamento, lo comparten las tres religiones del libro, porque también el Corán se basa en estos datos, que es cuando comienza el éxodo del pueblo judío. Moisés recibe las tablas de la ley. Imagínense la tarea. Moisés estaba escapando de unos desgraciados que eran los egipcios. Y tenía un grupo muy importante de personas que tenía que llevar, quién sabe hasta dónde, hasta la tierra prometida. ¿Cómo le voy a hacer para poderlos llevar
con cierta, digamos, tranquilidad y cierta paz. Tengo que establecer reglas. Tengo que poner reglas. No te vas a matar a otro, no te vas a acostar con la mujer del otro, no vas a... ¿Ah? Pues sí, no matarás. Y al rato nos vamos a estar matando todos por la pura cercanía y convivencia. Entonces, los 10 mandamientos están establecidos así. ¿Para qué? Para que se pueda recorrer eso. Y entonces, pues, qué mejor manera, no es un yo Moisés me lo inventé, aquí están. Pues no, va a aparecer un anti-Moisés. No, pues tú dirás eso, pero yo digo que está padre meterme con la mujer de los demás, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, habría un anti-Moisés que plantearía algo así. Pero si Moisés dice, es Dios, esto es Dios, esto no soy yo. Yo también estoy sometido a eso. Es un tercero el que está mandando esta ley. No, pues, eso funciona. Y funciona tan bien que lograron atravesar el Mar Rojo y todas esas. El otro ejemplo que aparece ahí es más inverosímil, pero bueno, así que es lo de la historia de John Smith, el libro de Mormón. Yo puedo tener a alguien, como ese señor, que esté leyendo unas tablas doradas, que sea el único que pueda leerlos y además el único que puede verlas, ¿no? Y que tengamos un grupo de personas que se lo crean, ¿no? Porque supuestamente era palabra de Dios. A pesar de las increíbles evidencias, el ejemplo está muy bien narrado, ustedes saben, ahorita es un éxito en Broadway, porque se está representando precisamente una obra basada en esta historia, donde en un momento dado, el escriba, porque John Smith tenía, como aparece en la imagen, la cabeza metida en el sombrero. Algunos lo ponen así como sombrerito de paja, otros lo ponen como un sombrero o sea, más elegante, no importa. Lo importante es que él tenía la cabeza metida y hablaba. Y había otro que tomaba notas. Y entonces ese otro no era tampoco tan creyente. Y un día dice, para probar que era verdad lo que estaba haciendo John Smith, le dice, perdón, maestro, pero es que perdí las hojas que me dictó ayer. ¿Podría volverme a dictar? Y John Smith obviamente se encolerizó y comenzó a decir otra cosa. Era obviamente incapaz de repetir lo que había dicho, porque no es, para poder hacer especialmente tiene que ser muy mentiroso, para acordarse de un mentiroso que tiene muy buena memoria, y pues no era el caso de John Smith. A pesar de esta evidencia, la gente no lo mandó al demonio. Son de esas cosas que yo quedo, ¿cómo puede pasar? Pero claro, uno mira los pueblos y ciertamente es que la gente, la verdad, no se le da mucho la inteligencia. Entonces, pues sí, claro que se dan estos fenómenos. Las mayorías así son. Eh, y bueno, entonces, en el paradigma mítico religioso, tenemos dos formas de aparición de la locura, sea por un agente externo, sea por un agente interno. Cuando el agente es externo, es porque te cayó algo, te poseyó el demonio, las erinias te están persiguiendo, es una cosa exterior la que te enloquece. En el paradigma mítico religioso es la primera versión es esa, una cosa externa se mete en ti y te enloquece. Hay todavía exorcistas para sacar el demonio a la gente. Hay estos unas imágenes del famosísimo niño Fidencio. En esa imagen no sé si se vea bien, pero está extrayendo un diente con con un desarmador, no, con unas pinzas del coche. Pero pues así es el niño Fidencio. Todavía hay curanderos que utilizan sanguijuelas, ¿no? para sacar, para sacar el mal que tiene la gente, ¿no?
O sea, uno pensó que ya había quedado olvidado la creencia de que la sanguijuela podía servir de algo. Pues no, todavía. Eh, Todavía hay personas que se creen que las operaciones estas que hacían así solamente con las manos son ciertas, a pesar de que este, ¿cómo se llama? Reiner, canadiense que se la pasó muchos años, el que hizo que se nos diéramos cuenta que Uri Geller era puro cuento. Bueno, ese era un canadiense, un mago canadiense, que se dedicó buena parte de su vida a mostrar los cuentos, ¿no? O sea, a mostrar que, y entonces él realiza una operación de esta, ¿no? Le agarra la panza a alguien y no sé cómo le hace para sacar la sangre y ahí se ve toda la sangre y cómo saca un pedazo de hígado y con, o sea, son magos, o sea, son prestidigitadores, saben hacer lo que hacen. Pero él dice, bueno, todo eso fue puro cuento. Pero hay gente que se cree esas. Eh, en Mesoamérica también se da fenómenos de ese tipo. El niño cuida al niño, no sé qué le pasen el mal de ojo, ¿no? Que lo vean mal y entonces el niño quede marcado por el mal de ojo. Eh, eh, y quizás aquí valga la pena recordar una versión que es menos maligna, que es la del Shinto, la religión este, oriental, que tiene una ventaja, porque tiene un tipo de animismo muy benevolente. El Shinto cree en millones, y se puede haber millones de dioses, todo tiene Dios. Por tanto, cuando alguien se presenta enloquecido, pues son mucho más tolerantes. Incluso pueden preguntarle a una viejita que está rezándole al semáforo en la calle y le pueden preguntar, oye, ¿qué te dice el dios semáforo? Porque es posible que sea un dios semáforo con el que se esté comunicando. Eso da a la cultura oriental, no cualquier lugar de Oriente, particularmente Japón, que es donde conozco el ejemplo con detalle, da una tolerancia mucho mayor que permite una, un sobrevivir a la locura de otra manera. Pero claro, también estimula la emergencia de autismos muy marcados. Es una sociedad que puede ser también muy, donde las personas pueden aislarse. Bueno, pero en el paradigma mítico religioso hay otra posibilidad, y es que la fuente del mal no sea externa, no sea algo que se te metió, sino que provenga de ti. Es la idea del pecado. Yo porto el pecado. Si no fui bautizado, lo porto. O algo ocurrió que no pudiese sacarse el pecado original, voy a tener una marca del demonio. Incluso por género, esto en el texto de Kramer, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, eh, eh, aquellas mujeres sabias, aquellas mujeres que eran capaces de curar, eran consideradas brujas, y, eh, por tanto susceptibles de muerte o de castigo. ¿Y cómo se cura en el paradigma mítico religioso? Pues ya lo dije, mediante ritos, mediante ensayos. Y eso se hace con mucha frecuencia y con éxito, lo debo decir, con éxito en las iglesias. Va a sonar raro esto, pero sí, la iglesia cura mucha locura. Tengo que ser preciso, no precisamente la cura, la transforma. Una locura común se transforma en locura religiosa. Pero bueno, de tener a alguien que sería capaz de cometer crímenes a tener a alguien que se convierte en loquito de la iglesia, pues mejor tenerlo de loquito de la iglesia. Es mucho, socialmente, mucho más, digamos, soportable para todos.
Pero esto a veces sí lleva a- a situaciones espeluznantes. El caso de Nazón Joaquín García, el tercero en la línea de los de la luz del mundo, es, eh, es una historia que quizás ya ustedes conocen, la repito muy rápidamente. Es un señor que actualmente está en la cárcel en Estados Unidos por pederasta y y que creó una iglesia que está, según ellos dicen en su página web, en casi 50 países, que tiene no sé cuántos millones de fieles, y que en Guadalajara tiene una iglesia que tiene un techo del doble del tamaño de Bellas Artes, que maneja cantidades tan grandes de dinero, que es increíble. Nason Joaquín García está en la cárcel porque pues, lo denunciaron como pederasta. Y lo más grave de todo esto es que nunca fue perseguido en México. Tiene vínculos, incluso hubo un homenaje a él, es el que se hizo en Bellas Artes cuando cumplió 50 años, donde ni más ni menos que Martí Batres, junto con otro senador de su misma organización política, fueron los promotores. Eh, es terrible la iglesia de Nación Joaquín, cuando él ya aparecía en la iglesia, las mujeres llorando. Es un espectáculo. Eh, Todas estas organizaciones viven gracias al famoso diezmo, el diezmo estricto. Si yo tengo 100 personas que están obligadas a darme el diezmo, es decir, el 10% de su salario, pues no pasa mucho tiempo para que me haga muy rico. Bueno, eso lo hacen ahí y en otras iglesias de este. La Nueva Jerusalén, Nabor Cárdenas, es otro muy buen ejemplo de esto. Es una iglesia fundada por Nabor Cárdenas, que era ni más ni menos que primo de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y Nabor Cárdenas crea un pueblo que se llamaba antes Nueva Italia, crea la Nueva Jerusalén, es decir, una iglesia donde, este, donde no se permite que haya escuelas públicas, donde se va 4 veces diarias a tomar la misa, donde solamente hay escuela parroquial, donde las personas están obligadas a vestirse como en las estampitas religiosas, donde hay una guardia celestial que patrulla el pueblo, para que todos aquellos que sean un poquito no creyentes sean expulsados. Por eso nos enteramos de Nueva Jerusalén, por los expulsados, porque solamente serán salvos los que escuchen la campana de la resurrección, que es una campana que está en la parroquia del pueblo. El problema es que imagínense, está la parroquia en el centro del pueblo, y había unos que no eran creyentes que vivían por ahí, y otros que vivían lejos, no escuchaban la campana, pero sí eran creyentes. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a las casas donde estaban los no creyentes, los obligaron a ir, pero así, de la peor manera. Y luego, para mal, para peor, Nabor Cárdenas, todo comienza porque una viejita del pueblo, quizás alucinada, no sabemos, vio a la Virgen de, no sé, una Virgen se le aparece. Y entonces va con el padre Nabor, y el padre Nabor, que en ese momento estaba muy enojado por el Concilio Vaticano II, que acuérdense que ese concilio cambió la vida de la gente que iba a la iglesia, porque antes la iglesia, el padre oficiaba para Dios, o sea, se oficiaba en latín y se oficiaba hacia el altar. El Vaticano II cambió las cosas. Entonces se oficia en la lengua vernácula y además hacia los fieles. Totalmente. Estaba muy enojado el padre Nabor con eso. Le manda una carta a Pablo VI diciéndole que cómo es posible que él hubiera aceptado eso, que él tenía que dejar el papado y dárselo a él.
Obviamente Pablo VI le escribió excomulgándolo, y entonces fue lo que necesitaba el plan Nabor y creó su nueva iglesia, la Nueva Jerusalén. Uno diría, bueno, otro Schreber, ¿no? Otro que creó su religión. Pues no, este sí tuvo fieles, este sí tuvo gente que le creyera, y Lázaro Cárdenas además le regaló Nueva Italia. O sea, la política no es sin vínculo. Lázaro Cárdenas le regaló el pueblito y pues ha hecho lo que se le ha pegado la gana. Después, esta señora, a la viejita la nombra Mamá Salomé y él mismo se llama Papá Nabor. Pero entonces, al principio la que decía, porque es milenarista, se va a acabar el mundo, pero se muere muy rápido la viejita, Mamá Salomé se muere. Y entonces necesitaban otra vidente. Y apareció por una región montana bonita por ahí, y entonces la trajeron, y el padre Nabor se enamoró de ella, y ella se enamoró de él, y todo muy bien, se convirtió en la nueva vidente. Entonces, como decían, no, el mundo se va a acabar en 1980, o se acabó, no, es que lo leí mal, no, perdón, 1990, y cuando se equivocó no sé cuántas veces, resulta embarazada, entonces la expulsan del pueblo. Y ahorita ya hay otra vidente que es la hija de uno de... No sé, es una cosa de locos lo que es la Nueva Jerusalén. A cada brazo salen artículos en periódico contándoles. Y finalmente, bueno, nada más hablo muy rápido de la Casa de Dios de Kashmir. Esto es lo que es muy impresionante. Es que son las iglesias más ricas en una de las naciones más pobres de la tierra, en Guatemala. Kashmir tiene un templo impresionantemente grande. ¿Ah? Es de caché estar en la casa de Dios de Kashmir. Apoyar, regalar tu tiempo, regalar tu dinero. ¿Ah? Y tiene jet privado. Es un negociazo. Y todo con el pretexto de ¿quién me va a dar $1,000 para golpear a Betsabé? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese? Bueno, un demonio que es del Cebú, claro, Betsabé, pobre, te hable mal de alguien. Sí. Bueno, entonces es muy padre. Pero bueno, de esto hay mucho aquí te recordaba nuestro padre de sufrir para que nos vamos mal. Pero en fin, reitero, pero las religiones, pues claro que pueden, a una persona absolutamente delirante, la pueden convertir a la religión y ya deja de estar delirante en su propio delirio, ahora delira en el delirio de los otros. Pero bueno, es más manejable. Eso es muy difícil. No es la única manera de trabajar la cuestión del amor. También aparece el paradigma filosófico. Desde este punto de vista, bueno, desde la filosofía hay un método, mientras que la religión, la manera de encontrar verdades es vía la revelación. Es decir, el religioso dice, yo no tengo la verdad, pero me llega por revelación divina. Dios me habla a mí, porque a mí no lo sé, pero me lo dice a mí. En la filosofía no es así. En la filosofía, el filósofo no requiere de una entidad tercera para validarse. Simplemente explora con el mayor rigor que posee, tomándose a sí mismo como la parte de la totalidad que se esté estudiando así. El filósofo no obtiene verdades vía la revelación, sino vía la reflexión. Así opera desde Aristóteles hasta Heidegger, pasando obviamente por todos los que hacen ontología, que hacen estudios sobre el ser. Mientras más comprensivo, más completo sea la propuesta, más verdadera va a ser. Entonces, desde el punto de vista del modelo filosófico,
también tenemos la manera externa y la manera interna, como se presenta la locura. De la manera externa es porque me llegó una ideología falsa, una creencia falsa. Si pensamos en el modelo de Albert Ellis y la terapia racional emotiva, ¿se acuerdan que Albert Ellis habla eh, de que alguien enloquece, alguien está mal, porque tiene una creencia errónea, dice Albert Ellis? Y para quitarle esta creencia errónea, tengo que dialogar con él. Tengo que mostrarle que en un camino equivocado. Hay un vínculo entre la filosofía y la religión, donde si esta persona tuviera conocimiento de Dios, entonces ya no enloquecería. Bueno, pero igual sigue siendo la idea de que yo enloquezco porque me llegó una ideología incorrecta. Puede ser exterior o puede ser por una cuestión interior, porque te falta, interiormente, te falta autodominio, tal como indica la filosofía estoica. Si te falta eso que se requiere para poder estar bien, pues sí, estás enfermo. En este caso, estás loco. Las tesis en la terapia relacional emotiva, igual que en la TCC, en la terapia cognitivo-conductual, son de este orden. Se trata de que tú tengas dominio de ti mismo, tengas un control de ti. La filosofía estoica es el fundamento tanto de la terapia relacional emotiva como de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, se aprecia muy fácilmente cómo es la cura al interior del modelo filosófico, el paradigma filosófico. Es decir, lo que tengo que hacer es reeducarte, tal como lo hace Albert Ellis. Albert Ellis dice que tengo que hacer, ante tu creencia errónea, lo que tengo que hacer es ofrecerte otra, otra que te permita superar mediante la conciencia, y que recuperes el autodominio, el conocimiento certero, etc. Pero también encontramos tesis del ámbito de la Gestalt, de la mindfulness, del coaching, y sí, son posiciones que se pueden llamar conciencialistas. De lo que se trata es de que tengas un buen conocimiento de ti y que puedas desechar las ideas erróneas. Aquí tengo que añadir otra posición, que es la que encontramos en Foucault. Si ustedes ven el segundo volumen de la historia de la sexualidad, se manifiesta con todas sus letras. Lo que se puede apreciar un poco en otras obras de Foucault, y es una posición claramente estoica. Foucault plantea al final del uso de los placeres, este volumen 2 de la historia de la sexualidad, plantea que lo que tenemos que hacer como seres humanos es hacer de nuestra vida una obra de arte. Esto suena tan bonito, hacer de mi vida una obra de arte. Pero es absolutamente conciencialista. Yo me domino a mí mismo de tal manera que hago de mi vida una obra de arte. ¿No está el inconsciente ahí? No está. No está. Cuando Jean nos dijo, ¿el psicoanálisis será Foucaultiano o no será? Yo pienso que cometió un muy grave error. Porque esto está negro sobre blanco. Pero bueno, entonces, dejemos ya el modelo del paradigma filosófico, ya reitero nada más, en el paradigma mítico-religioso, la verdad se obtenía mediante la revelación. Había una entidad tercera que me regalaba la verdad. En la filosofía no es vía esa revelación, es vía la reflexión. Yo soy esa parte de la totalidad que se está estudiando a sí misma. ¿No? En la ciencia no. La ciencia tiene otro método.
El método científico es completamente diferente. No es reflexivo. El método científico es objetivo. El científico se toma como un sujeto que estudia una cosa exterior. Es absolutamente objetivo, estudia cosas, estudia objetos. Entonces, primero comienza con la observación, luego hace una hipótesis, luego entonces se hace un experimento, pero la ciencia es increíblemente eficaz, increíblemente brillante, valiosa, permite entender perfectamente las cosas del mundo. Es maravilloso lo que la ciencia nos ha regalado, la física, la química, etc. Vivimos un mundo increíblemente más cómodo que otrora, gracias a la ciencia. Ustedes saben, un humano común de nuestros días vive mejor y más años que Enrique VIII, el rey de la Inglaterra. O sea, sí, y esto, ¿verdad? No hay duda alguna de eso. Gracias a la ciencia. Sí, claro, se come mejor, claro, por supuesto. Y todo eso es gracias a la ciencia. La ciencia nos ha regalado un mundo increíblemente cómodo. Uno dice, bueno, entonces, ¿qué más quieres? Tienes eso. El problema es que la locura no se deja mirar por la ciencia, porque la ciencia trabaja con cosas, trabaja con objetos. Y la locura no es objetiva, la locura es subjetiva. Ah, caray. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando? Recordamos la historia de la locura precisamente de Foucault. Foucault nos cuenta en esos volúmenes qué pasa cuando los leprosarios se vacían, ya se encontró la cura de la lepra. Y entonces, ¿a quién vamos a meter ahí? Pues metemos a los que andan en la calle, locos, tontos, malvivientes, todos al hospital general, ¿no? Y esto funciona bien algún tiempo hasta que ocurre la Revolución Francesa. Y entonces, ¿cómo es posible que tengamos a personas metidas? Y entonces, la ciencia, pues, tiene que hacer algo con ello. Y es aquí donde aparecen los dos modelitos, igual que en el paradigma mítico-religioso que en el filosófico, aparecen dos modelos para pensar. La primera es que la locura viene de fuera. Otra vez, el mismo idea. La locura viene de fuera y hay que sacarlo, ¿no? Entonces se inventa la idea de la piedra de la locura y hay que sacarse, ¿no? Para que ya no tenga, ¿no? Pero ¿cómo decir la sustancia incorrecta? Bueno, el gen de la locura, quitarle, bueno, aunque no, eso más bien es interno. Es la piedra de la locura o una infección. Está enfermo por una infección. Quítenlo del gen de la locura, ese es del otro. Entonces, esto tiene que ver en medicina se llama la teoría del germen monomórfico. O sea, el germen, el agente infeccioso de una sola forma, que van a plantear precisamente Louis Pasteur. Es por una sustancia, por una entidad extraña que yo enloquezco. Eso también está en el paradigma científico. Y en el paradigma científico también puede ocurrir la locura por una causa interna, es decir, por un gen, naciste con un problema congénito y ya, estás marcado por tus genes con la locura, ¿no? O porque tuviste un problema con las sustancias que está generando tu cerebro, te falta dopamina, te sobra serotonina, lo que ustedes quieran. Todo esto tiene que ver con la llamada por Bernard y Entrelain, la teoría pleomórfica, ¿no? Y que bueno, que se desarrolla en otros ámbitos con las llamadas enfermedades autoinmunes. Desde esta teoría, la locura también podría ser una enfermedad autoinmune. Reitero, la ciencia está mirando, llega el científico y se encuentra
como es la imagen de Philippe Pinel, precisamente uno de los primeros psiquiatras, liberando a una loca de, de las cadenas, porque en el Hospital General los locos estaban encadenados. Pero ¿cómo era posible? Una Francia revolucionaria que había hecho la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿cómo iba a haber ciudadanos encadenados? En 1802, Philippe Pinel publica su libro Tratado Moral sobre la enfermedad mental y la manía. Tratado médico-filosófico se llama. Donde lo que planteaba Pinel era que los locos tenían que dominarse a sí mismos, tesis estoica, y tenían que llegar a ser como lo era él mismo. Esto es Pinel. ¿Por qué? Porque Pinel estaba en una bodega de locos, que eran el Hospital General. ¿Qué es lo que podían hacer los psiquiatras? Y lo único que podían hacer era clasificar. Entonces tenemos Kraepelin, Kretschmer, de Clérambault, que se la pasan clasificando locos. Estos que no se mueren los llamo catatónicos. Estos que alucinan los llamo esquizofrénicos. Estos que deliran los llamo paranoicos. Estos que están tristes un día y exuberantes el siguiente los llamo ciclotímicos, etc. Estaban describiendo cosas, porque la ciencia trata con cosas. Toda la psicopatología no es sino una clasificación de cosas, donde la locura le pasa de noche. Es por eso que la estrategia para curar la locura de la ciencia, pues es, primero les doy un numerito, el que me indica el DSM-5, el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, y ese asocio este numerito con cierto medicamento, o con cierto tratamiento, ¿no? O con los electrochoques, o estás muy mal, pues ya te tocó una lobotomía prefrontal, o si no, pues tu toracine, o si no, tu aquinetón, ¿no? O tu Prozac. Todo depende del numerito que te toca. ¿Esto quiere decir que se cura la locura? De ninguna manera. Porque para curar algo hay que entenderlo. Y a la psiquiatría no le interesa entenderlo. Le interesa mantener tranquilos a los locos, que era la tarea del médico en el Hospital General. Lo hacían con cadenas al principio y después con otros métodos. Ahora las llamamos cadenas químicas. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué el médico no? ¿Por qué desde la posición científica no se puede tratar la locura? Porque implicaría que el médico primero trabajase con su propia locura. Y eso no lo va a hacer por simple posición narcisística. Yo no estoy loco. Los locos son los otros, los que están enfrente, los que están encerrados en el hospital. Yo estoy bien, yo estoy sano. Afortunadamente hubo uno que se permitió romper con ese paradigma y que a pesar de venir de la medicina, que era neurólogo, se dio cuenta que primero tenía que trabajar su propia locura. Ese es precisamente Sigmund Freud. Y él nos va a regalar otro paradigma de comprensión de la locura, donde ésta se trata primero desde sí misma. Ok. Entonces, son 6:27. Vamos a hacer un pequeño receso y volvemos con preguntas. Yo quería ser parapsicólogo. Quería estudiar la telepatía. Fue triste darme cuenta que no podía mover objetos, ni podía doblar las cucharitas como Miguel. Y de acuerdo que muchos años yo decía, pero hay un fenómeno que no puedo, es innegable, y es que alguien sentir la mirada de que alguien te vea por atrás y alguien me está viendo.
esa es una cosa, luego me di cuenta que no era exacto, porque muchas veces estaba bien en la Babi, ¿no? En el teatro. Pero, pero hay fenómenos muy peculiares, sobre todo los que trabaja el Zen. El Zen produce, pero yo eso lo vinculo a otro fenómeno, que es precisamente al asumir la mundanidad. Heidegger, hay varios diálogos que tiene Heidegger con lo que llaman, en serenidad lo llama con el interrogador japonés. Heidegger tuvo varios alumnos japoneses en el curso de su vida porque era la época en la que Alemania estuvo muy cerca de Japón. De hecho, por eso se va a vincular en la Segunda Guerra Mundial. La alianza se hizo entre Japón, Italia y Alemania. Y había muchas ciudades japonesas que tenían una ciudad alemana que era como su espejo. Está vínculo entre ciudades. Entonces muchos japonesitos iban a Alemania a estudiar. Y pues le traían a Heidegger la ideología y la concepción. Pero Heidegger no le pasó lo que a Hegel, por ejemplo, otro filósofo, mm, otro nivel, totalmente otro nivel, también muy brillante, pero no lo mismo. Pero Hegel sí se fue a Japón a tratar de entender lo que hace su libro sobre el tiro con arco, el Zen en el arte del tiro con arco, y trata de explicar la experiencia, porque el Zen no es una teoría. El Zen es una práctica, igual que el psicoanálisis. Quiero entender la totalidad, ok. Ve y siéntate ahí en posición de zazen, 8 horas, sigo platicando. ¿Qué me vas a enseñar? Ya terminaste 20, ¿no? ¿Qué encontraste? No, pues nada, vete otra vez. Te pego además. Ajá. Eso es el Zen. Pero genera niveles de conciencia y de comprensión de la totalidad verdaderamente increíbles. ¿Qué diablos pasa ahí? ¿No? Es muy... Y digo esto porque hay anécdotas verdaderamente increíbles, sobre todo ligadas al samurái, ¿no? Hay anécdotas del tipo de... Y todo esto, cosas que hacían por un amigo japonés y lo que se llama Fujio Miyagi. Y, bueno, hay anécdotas que son de este tipo. Por ejemplo, el guerrero que iba, que había adquirido por su formación la sensación de la amenaza. Y un día va caminando y siente que lo quieren matar. Y voltea. Y no hay nadie más que su pájaro, que es el que lleva sus armas. Entonces, no puede ser, no puede ser que no haya nadie. Alguien me quería matar. ¿Quién podría quererme matar? O sea, no me puedo haber equivocado. Y está muy mal días y días y días. Hasta que el paje dice, la verdad, tengo que reconocer que sí fui yo, porque lo vi tan despreocupado. Yo tenía que sus armas. Ahorita lo puedo matar. Fue un instante, pero lo notó el otro. Eh, Esos niveles de intuición también se dan en otras prácticas. Eh, eh, y sí, es importante que, que alguien que esté trabajando en el ámbito psicoterapéutico las desarrolle. Sí, es importante. Implica un mirarse a sí mismo igual que lo hace la posición de Sazen. Hay de eso. Pero bueno, no sé. Ok, ¿más preguntas, comentarios? Comentarios, compañeros de participantes en línea.
Yo tengo una pregunta, pero no sé bien cómo plantearla. A ver, voy a intentar. Sí. La psicoterapia gestal está dentro del paradigma filosófico. Está en, es que depende, está en, bueno, ok, termina, sí. Bueno, es que de repente me cuesta trabajo. Digo, a mí me encanta pues toda la teoría psicoanalítica, la práctica de la teoría psicoanalítica más que la teoría. Sí. Pero también me gusta, o sea, también me jala mucho como esta parte de, por ejemplo, la sensibilización gestal, ¿no? El movimiento del cuerpo para curar, ¿no? O sea, a lo mejor eso lleva un poco No, jalado, pero los juegos que están muy divertidos. no El, sé. el aquí y el ahora. Las experiencias en donde a través del movimiento del cuerpo, con la música y la parte terapéutica, o sea, de verdad emergen cosas importantes. Que me queda claro que sí tiene que haber un proceso terapéutico previo y posta para que eso se dé, o sea, no es nada más eso y ya. Pero entonces mi pregunta un poco es cómo están tan peleados, o sea, de verdad tienes que ser como psicoanalista y ya, y el otro y ya, no Acuérdate, sé. acuérdate, alguna vez les decía esa frase de Gilles Goffin cuando decía, ese psicoanálisis que hacemos tampoco. No se hace mucho psicoanálisis en la práctica terapéutica. La gestal tiene un sentido y tiene igual que el TCC o el TRI, igual. Sirve para muchas cosas. Es más, para muchas personas les funciona bastante bien. Y que te digan, en 12 sesiones vas a estar bien, no te preocupes. Y que hay un programita que si se sigue bien, la persona está otra vez funcionando. Oye, qué maravilla, qué padre, la verdad. Sí, claro, el problema es que a veces hay, para el 80% de las personas, las terapias conciencialistas funcionan muy bien. Incluso las mítico-religiosas. Pero hay un 20% que eso no les sirve. Que te dicen, cállate y escucha. Que uno se tiene que callar para que el otro, que uno acompaña el proceso del otro. Es ahí donde el psicoanálisis tiene sentido. Y donde se abre una serie de escenarios que llevan totalmente a otro terreno. Porque sí, la Gestalt se puede reducir también a una serie de técnicas. De hecho, es enseñada muchas veces como una serie de técnicas y está bien, porque además funciona, ¿no? La cuestión es, ¿qué se hace con esos casos para los que la técnica conocida no funciona? Sí, bueno, me queda claro que un esquizofrénico, al que le pones un TCC, ¿no? 18 sesiones, ¿no? O incluso, no sé, una persona con adicción, que aunque dicen que la técnica es, ¿no? Lo más recomendada es el cognitivo conductual, hay veces que, y desde mi punto de vista, creo que muchas, Sí, o sea, porque van más allá, no es nada más el consumo, por ejemplo. sí, no hay personas a las cuales reciben un tratamiento TCC o TRE y al final dicen, ok, sí, pero ¿y todo lo demás? O sea, ya no consumo, pero pues ahora estoy peor que antes, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. O esa perrita que tiene una fobia a los gatos. Tiene una psicosis gatúnica. Sí, sí, no es.
es traumatizados graves. Se les puede tranquilizar un poquito, pero con TCC, pero recaen. El acompañamiento tiene que ser, no tiene que ser, no me gusta decirlo en términos éticos, exige, para poder dejar atrás esa locura, se requiere, eh, esa locura exige otro tipo de aproximación. Eh, em, pero reitero, en muchos otros casos funciona muy bien. Sí. Pero no sé si contesté ahora, o iba por otro lado. Pues digo, me queda, o sea, sí sé que pues hay personas que funcionan con una cosa, otras con otras, ¿no? No todo el mundo realmente demanda un psicoanálisis, No, pero un no. poco más, Y hay muchas personas que no demandan música. más bien la pregunta era si, si tendría que ser como solo psicoanálisis, ¿no? O sea, en mi práctica, yo lo hablo como, como psicoterapeuta. Ujú. O habría que hacer, no sé, justo observar al paciente y decir, bueno, escucharlo y ver cuál es su necesidad. Y a lo mejor sí necesita gestar, ¿no? O a lo mejor necesita TCC y a lo mejor pues lo que viene demandando es un análisis, ¿no? Ujú. Sí, o un apapacho, sí, hombre, estás bien, ¿cuál es el problema? No todo el mundo está realmente interesado en conocerse a sí mismo. Una vez que estás en eso, obviamente uno es psicólogo, es posible que alguien no quisiera conocerse a sí mismo, es lo más importante que nos puede pasar. ¿Ah? Pero no, no para todo el mundo. Lo que yo quiero es, no sé, llegar, entonces ya me compro mi cochecito, mi casita y ya, estoy contento. ¿No? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Se vale? Hay muchas formas de vivir y ¿cuál es la buena forma de vivir? ¿Quién tiene la varita mágica o el pulmón? Y eso no hay. Y entonces como terapeuta también habría muchas formas de intervenir. O yo me tengo, sí, me tengo que decidir y quedar en una. Creo que por ahí va la pregunta. Mira, la cuestión es, déjame avanzar la próxima vez a lo que es la experiencia del inconsciente. Porque cuando está ese elemento, todo se reconfigura. Cuando se admite la existencia del inconsciente, el, que no es evidente, las cosas se plantean de otra forma. Pero ahorita no, nada más señalé, Freud toma el camino de explorar la locura en sí mismo. Al hacerlo se encontró con una cosa extraña llamada inconsciencia, que durante siglos, milenios, la humanidad no había apreciado. Eso es muy fuerte. Los grandes genios de la historia humana
Nietzsche Schopenhauer, quien Kant no había notado la existencia. Nietzsche, Freud lo vio con claridad. Y eso diseñó otro método, diseñó ya, ¿qué es lo que hace esta perra actuar así? ¿No? Es una perra que no tiene inconsciente. O es una perra que es todo inconsciente. Porque ve los seres invisibles que nosotros no vemos. Saben que está viendo un gato. Son su némesis. ¿Algún comentario de los que están en línea? Sí, dame chance. Rosario Mendoza. Rosario, por favor. Abre tu micrófono. Pues muchas gracias por este curso tan fresco, tan alegre por los comentarios irónicos a los que ya no estaba acostumbrada del doctor Luis Tamayo. Muchas gracias. Y con respecto al inconsciente, por ahí andaba el inconsciente y me acuerdo ahorita. Me hiciste recordar, don Luis, a Sócrates hablando de su, ¿cómo se llamaba? De su demonio, que a veces le decía esto, que a veces le decía lo otro. Y está ese en el diálogo, el último día de la vida de Sócrates, de que se debería de dedicar a la música, o sea, que él sí consideraba este como doble dentro de él que le decía algo, pero eso no es inconsciente, vamos, no es ¿El Fedón? como, ¿eh? ¿Te refieres al No, Fedón? Donde esa sí, sí, creo que sí. Es el día que va a tomar la cicuta y por qué va a tomar la cicuta y por qué sí debe de tomar la cicuta y que realmente él decidió morirse, vamos. Pero pues, podemos pensar que es una parte inconsciente de él que pues, sí quiere morir, es una pulsión de muerte que está ahí latente y que se pone a tiro y podemos divertirnos haciendo psicoanálisis aplicado de ese diálogo, ¿no? Que no sabemos si es de Sócrates, pero Platón dice que es de Sócrates y bueno, Sí, pero fíjate, es, imagínate que Sócrates no habla un hubiera... poquito más fuerte porque casi A no ver, te oigo. imagínate que Sócrates no tuviera la teoría de las ideas. Que No, Sócrates no hubiera tuviera la teoría de qué. de las ideas. Ah, pues sí, Es decir, que vivimos antes en un mundo donde era ideales. solamente de ideas. Y entonces, pues llegamos a este otro mundo, pero conocimos las ideas antes. Y por tanto, voy a volver ahí, ¿no? Pues sí, mejor me Voy voy a para allá. volver a ese otro mundo. La cuestión es por eso que él podía decir, yo prefiero, o sea, respetar lo que dijeron que me toca a mí, tomarme la cicuta y morir. ¿Por qué? Hoy es otro mundo de las ideas. Ujú. Estaba la idea de las islas de los bienaventurados, acuérdate del lobo, lo que le ponían en los ojos para poder dárselo a Caronte, y entonces, o sea, había una serie de ideas ahí. Imagínate que Sócrates no las tiene. ¿Te acuerdas que en Ah, esos, no, pues se escapa. Sí, vámonos a otro país. amigos le decían, vete, vámonos, vamos a Siracusa, Vámonos, ¿no? sí, claro, ya me voy. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera ido. Pues sí, ¿Qué hubiera pasado? No tendríamos los diálogos socráticos, porque de, nadie se acordaría de él, de él. porque no se había convertido en un mártir, que tendríamos Sí, que recordar todos aquellos que estamos enamorados de la filosofía, sí, ¿no? Y queremos emularlo. O sea, gracias a que lo mataron, se convirtió en Sócrates. sí. Bueno, y otro comentario de lo mismo que estás diciendo, pues me acuerdo de lo que dice Nietzsche en el origen de la tragedia,
de cómo el no reconocimiento de lo dionisiaco delante de las vacantes, digamos, era lo que las mataba, ¿no? Entonces, él lo que exigía es ser reconocido. Es como el inconsciente que te hace ponerte en peligro, que ser corredor de autos de 200 kilómetros por hora y pues no lo reconoces, ¿no? Y entonces ahí está contigo lo dionisiaco, ¿no? Y pues ahí sigues en los coches o en las motos. Bueno, perdón si alguien maneja moto y le gustan las carreras, pero bueno, es psicoanálisis aplicado, estoy jugando un poco. Sí, bueno, eso era, recordar el inconsciente Nietzsche, que bueno, ya todos ustedes, es que no sé qué preparación y dónde van, pero se comunicaron a través de una amiga, Nietzsche y Freud, y entonces muchas ideas dionisíacas con respecto al comportamiento griego del dios Dionisio, se le transmitió a Freud y es probable que Freud haya leído a Nietzsche sin citarlo y pues muchas cosas de Nietzsche están dentro de los textos de Freud. La teoría de que Lu Andreas fue Lu Sí. Andrea Salomé, Lu Andrea Salomé, me estoy refiriendo a ella. Pero la bueno, no abuela me de... quiero meter en los chismes jugosos para que luego nos divirtamos. Sí, sí, sí. Eso es como quitarle mérito a Lu, ¿eh? Lu era un ¿Alú? brillante, realmente brillante. Lu ¿Alú? Andreas. Lu Andrea Salomé era brillante. Sí, sí, sí. Acabo Eh, de oír una cita que Nietzsche dijo que era la persona más inteligente que había ujú, conocido. Y bueno, sí, sí, Luis Tamayo, don Luis Tamayo, es mi tutor de maestría y de doctorado, entonces por eso conocemos cosas en común. Y leímos juntos y él me pidió que leyera las elegías de Duino. Y entonces las ah, elegías, porque además ella, Lu Andrea Salomé, era muy liberal, digamos, muy adelantada, adelantada pues hasta, digamos que vivió antes de 1968, pero hubiera sido la más feminista de todas las feministas, Lu Andrea Salomé, ¿no? Y conoció, Nietzsche dice que la vio y se enamoró de inmediato de ella y que era la persona más inteligente. Y entonces cuando no voy a contar toda la historia, pero en el caso que nos ocupa al doctor Tamayo y a mí, las elegías de Duino se las dedicó otro poeta, Rilke, a Lu Andrea Salomé. Estas son tuyas y estos poemas son tuyos y también a su mecenas, la noble que le dio el dinero para tener todo para poder escribir esos poemas. Sí, sí. El mecenas es el que asume cenas, porque siempre paga las cenas. sí, sí, pero qué divertido. Sí. Sí. Sí, no, no, claro, el vínculo Rilke, Lu y Nietzsche Sí. Y Freud también. y Freud un poquito de la lejanía, pero porque es vía Lu, vínculo Lu, Freud. Freud decía que no había leído a Nietzsche, lo Sí, cual es muy extraño porque hay muchas ideas de Nietzsche en Freud, en el último Freud. Y sabemos muy bien que Otto Rank le regaló las obras completas de Nietzsche a Freud. otro rango, sí. Y lo Pero sabemos bien porque volviendo a las terapias, perdón, perdón, no te es de oí. los pocos libros que están en el Museo Freud de Londres. Freud Ah, se los llevó de Viena a Londres. ah, pues sí, es seguro que lo había leído, pero bueno, ya ves, Lacan tampoco reconoce mucho, no da citas muchas veces. Bueno, Freud daba muchas citas, y a mujeres. Recuerdo la cita de la psicoanalista que logró desentrañar o verse a sí misma, la pulsión de muerte.
Sabina Spielberg, está citada en el escrito de Freud, de Más allá, el principio del placer. Pero regresando a otro comentario, regresando a que el A ella, 80% del, ¿perdón? que cita a Sabine, pero no cita a Alfred Adler. Alfred Ah, Adler se lo ha dicho desde 10 años antes. oh. Bueno, estaba involucrado emocionalmente. Bueno, las dos veces. Este, con respecto a que al 80% de las personas resuelven su vida y la sobrellevan con una terapia más sencilla, que no sería psicoanalítica, pues sí, pero siempre viven con ese inconsciente metiéndoles el pie y teniendo que volver a crear un ritual para controlarse y ser consciente, porque pues no saben ni por dónde viene el golpe, ¿no? Autogolpe, son puros autogoles. Entonces, yo siempre que digo, a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y dependiendo de si la persona puede aguantar la infelicidad de entrar a psicoanálisis y el gozo de, bueno, ya me puedo ir, este, pues es el dolor diario que soportan, ¿no? Si soportan mucho dolor, pues de una vez, ¿para qué pierdes tu tiempo? Éntrale al Claro, psicoanálisis, porque la que te está causando el dolor eres tú misma, ¿no? Cosas claro. así. Entonces son juicios muy fuertes que casi nadie los dice. Y pues es más fácil así, una solución temporal y a ver si chicle y pega, como decía mi mamá, porque algo que quieres pegar con chicle, bueno, pues sí, para un ratito, ¿verdad? Pero no para todo. Ya espero que algún día puedas venir, Rosario, para que podamos platicar Sí, de sí, manera... algunos días sí voy a poder venir. Y Bueno, perdonen que les quite tanto el tiempo, me da mucho no, no, gusto estar aquí con mi siempre es maestro diferente. y Pero bueno, qué gusto, Rosario. Gracias. gracias. ¿Alguien más que tenga un comentario? Porque hoy le toca a esta perrita, ya pesa 10 kilos. Ya me la aceptan en la gringa 3. 3 meses de perrito. Te entregas a tu perrito y te dan vales por 3 meses. ¿Verdad, perrita? Bueno, pues Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a dejar acá. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima sesión que está en el calendario. ¿Sale?